Continúa la crisis migratoria en el norte de Chile y a pesar de todos los intentos de Sebastián Piñera en el último tiempo, muy a último minuto diría yo, de controlar la situación, se está observando que es realmente un fracaso total. Porque hay militares ahora en el norte por las órdenes que hizo el gobierno de Sebastián Piñera y en la práctica eso no ha servido para absolutamente nada. Siguen ingresando muchos inmigrantes de manera ilegal y entran nada más. Los militares están ahí pero no, simplemente no logran cumplir bien su rol o muchas veces están de decoración. Ha habido muchas denuncias de eso en el norte de Chile y el gobierno de Sebastián Piñera anunció que posiblemente quieren hacer un toque de queda en el norte, aunque uno se preguntaría de qué sirve eso con el tema del ingreso a la frontera. No sirve realmente mucho, pero una propuesta que hizo, y muchos periodistas lo han comenzado a criticar por decir que ha sido un fracaso total, como ha sido la crítica por parte de Tomás Mochati, que ha dicho que en realidad esto es un fracaso. Y es la realidad, es un fracaso, y confirma nuevamente lo que en este canal llevamos diciendo hace bastante tiempo, que todas las soluciones que van a dar en esto, como en otros problemas como son lejos de la capital, son temporales, no iban a ser muy profundas, iban a ser más bien de decoración, y se ha demostrado con eso, porque en la práctica no, estado de excepción, enviamos a los militares, y no sirve absolutamente nada. De la misma manera que muchas veces cuando ocurre algo en la Araucanía o muere alguien, igual que murió hace poco en el norte por el tema migratorio, que mataron a un camionero, mucho discurso, todos se lamentan y se hace alguna medida que en la práctica no sirve para nada, y al parecer en el norte se está repitiendo ese mismo comportamiento que se ha dado por tanto tiempo en la Araucanía. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecerle a los suscriptores Sergio Roberto Palacios Figueroa y Circleme13, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y recordemos que hace ya algunas semanas se dio la situación lamentable en que se asesinó a un camionero por parte de unos inmigrantes ilegales venezolanos. Ellos fueron eventualmente detenidos y ahora están en cárceles, bueno, esperando el desarrollo del juicio por ese asesinato y en un lugar aparte porque los presos dentro de la cárcel los golpearon y los dejaron con bastantes lesiones. Y que ellos en su momento decían hoy que los manden de vuelta a Venezuela, que tienen familia, etcétera, pero igual sería sumamente injusto tanto para la familia del fallecido como también para la situación de la justicia que no tuvieran que pagar alguna condena antes de que se les deporte, ¿no? Es un poco un tema de justicia y que muestra un poco el problema de la justicia, porque yo lo pienso como buen libertario y creo en una justicia libertaria, que la justicia tiene que ser proporcional. Y la proporción es que si alguien asesina a alguien y se comprueba que efectivamente es así, como es en este caso, bueno, lo legítimo es que la víctima puede decidir que se le haga la misma sanción a aquel que la realizó más su duplo. Y como aquí la víctima estaba fallecida, ¿quiénes son los que deberían tomar esa decisión? Los familiares. Y yo creo que en estos casos sí debería meritar, como fue un asesinato premeditado, y ellos lo sabían y lo asesinaron, la pena de muerte. No es la justicia que tenemos actualmente. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que después de todo eso se hicieron unos paros de camioneros, fue mucha noticia, todos muchos decían, no, igual fue un cambio, sirvió para algo, medida parche. Y en este canal dijimos que en la práctica no iba a servir para nada. Y eso es lo que estamos viendo. En la práctica no ha servido para nada. Porque Sebastián Piñera empezó a hacer discursos de que había que ponerse más duro con la inmigración ilegal, que hay que proteger las fronteras, bla, bla, pura palabrería. Y lo que hemos visto en realidad es un fracaso total. Porque ha habido un estado de excepción en numerosas zonas del norte ahora por el tema migratorio. Sí. ¿Llegaron militares a ver el tema de la frontera? Sí. ¿Sirvió eso para algo? No. Porque lo que ha ocurrido es que se ha visto que en distintas partes del norte siguen ingresando personas. En algunos casos se cree que incluso está ingresando más rápido que antes del estado de excepción. Y ha llegado a la situación que se ha visto que en distintas partes del norte, especialmente en Colchane y con presencia de militares ahí, está ingresando algo así como 300 inmigrantes ilegales al día, en promedio, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero que en la práctica todo esto de mandar a los militares y no, que parece ser la solución casi siempre de los gobiernos más de derecha, es como no, vamos a mandar a los militares a ver si mágicamente se soluciona el problema, en realidad no sirvió. Y están en algunos casos sobrepasados o casi de decoración, o en muchos casos no sirvió para mucho, ¿no? Y en la práctica, ante ese fracaso, que lo han criticado, vamos a ver, distintas figuras dentro del mundo periodístico, bueno, el gobierno de Sebastián Piñera decidió anunciar que están considerando en 4 provincias del norte hacer un toque de queda por esta situación. Ahora, a mí me da un poco la impresión
de que no tiene mucho sentido de por sí hacer un toque de queda. Por un lado hicieron el estado de excepción. Hay militares, no sirvió. Y ahora la solución es hacer un toque de queda, o sea que en las noches, en las ciudades, no se pueda salir en ciertos horarios de la noche. Discúlpeme, pero no veo cuál es la correlación con la entrada de las personas. El problema es fronterizo y que entran personas. ¿De qué sirve hacerle un toque de queda a los habitantes que ya están en el país? Y si hay personas que entraron ilegalmente, uno lo que pensaría que hay que hacer es deportar. ¿De qué sirve el toque de queda? No tiene mucho sentido. Pero es la respuesta que dio Sebastián Piñera ante esta situación. Ahora, como se podrán imaginar, esto genera indignación, pero confirma un poco el hecho de que el norte se ha convertido en otra zona de discurso y sacrificio, al igual como es la Araucanía, en que cada vez pasa algo, de repente muere una persona, todos se indignan, hay gente que de repente hace protestas, los camioneros pueden salir, igual que con lo de la Araucanía, pero finalmente no pasa nada. Y es como lo que pasa en la Araucanía, porque en realidad en la Araucanía mueren personas asesinadas, hay ataques, es una crisis permanente y así hace décadas. Y siempre que ocurre una de esas situaciones, todos dicen, ¡ay, qué terrible! Incluso las últimas veces donde en 2 semanas mataron a numerosas personas, fue noticia nacional y por bastante tiempo. Pero al final no pasa nada. O se hacen medidas parche que no sirven para absolutamente nada. Y ahora en el norte es lo mismo. Murió un camionero, lo asesinaron, hubo marchas en distintas ciudades, camioneros hicieron paro en distintas partes de Chile y dijeron, ya, vamos a hacer una solución, y no sirvió para nada. Y se olvidó. Pasaron hace algunas semanas y esto ya no es tema. Es una cosa que se repite de manera cíclica, porque es un poco como lleva el Estado santiaguino todas sus interacciones. Hay un problema en una región, nos vamos a indignar, la prensa vamos a hablar de eso una semana, vamos a hacer una medida que no sirve para absolutamente nada, ustedes se van a tranquilizar temporalmente, no va a arreglar eso nada, y pasa un tiempo y no se arregla nada. Pero bueno, mala suerte por depender de la capital, ¿no? Y ante esto ha generado diferentes críticas del mundo político, pero también periodístico. La que más se destaca es la crítica por parte de Tomás Mochati, que dijo, y creo que tiene toda la razón, que lo que ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera es un fracaso total. Podría haber toque de queda en el norte. Imagínense lo que es esto. Toque de queda en el norte. Impensable hasta hace algunos días. Pero un gobierno que se va, que está estableciendo estas medidas, demuestra 2 cosas. Primero, desesperación ante una situación que es incapaz de controlar. Están desesperados en lo que queda del Palacio de la Moneda. Digo en lo que queda porque ya varios están yéndose, ya se fueron. Y en segundo lugar, el fracaso. Porque es evidente que si se están tomando medidas a última hora, una especie de manotazos de abogado, es que esta es la demostración absoluta, es la prueba que no tiene prueba en contrario del fracaso por parte del gobierno de su política migratoria. Ahí lo ven, tiene toda la razón, es un fracaso rotundo, no hay otra manera de decirlo, es un fracaso total. Y yo voy a seguir insistiendo que la solución de estas materias se tienen que hacer a nivel local, porque actualmente, ¿cuál es el problema que se da? Por un lado, tener militares ahí no te sirve de mucho, no logran cubrir la frontera, no tiene ni un sentido. Por otro lado, las leyes migratorias son a nivel nacional, entonces aunque tengas otros funcionarios públicos, ¿de qué te sirve con las leyes que hay? También hay problemas con el tema de la justicia. Y en la práctica, como este es un país tan centralizado, ¿qué es lo que ocurre? Que todo este tipo de medidas se toman a nivel central. Entonces, ¿cuál es el problema? Que van a tener que esperar a que pase otra tragedia antes de que al presidente en su momento, que no va a ser Piñera, sino va a ser Boric, se acuerde de que hay problemas en el norte de Chile, como está lejos de la capital, Santiago, y hagan algo, que probablemente sea otra medida parche. ¿Y por qué digo esto? Porque es así en la Araucanía y ahora es así en el norte de Chile. La única solución para este tipo de problemas y otros que son a nivel local es a través de autonomía y con democracia participativa, porque es la misma población la que tiene que tomar en el poder en sus manos para poder decidir qué hacer con estos problemas. Ahora recién ha habido algunas reacciones porque esto fue un escándalo a nivel nacional y murió alguien, pero esas reacciones a nivel nacional no sirven de mucho porque los políticos en la capital miran estas cosas, hacen una medida parche que no sirve para nada y después se olvidan. Y eso es lo que ocurrió, igual como ocurre con la Araucanía. Pero si hubiera una autonomía local, una autonomía de verdad, una descentralización de verdad en que los habitantes locales, además, no los políticos, porque eso sería un error, los habitantes locales a través de una democracia participativa deciden sobre estas materias como de otras, bien distinta sería la situación. Porque hace tiempo, cuando estos conflictos y problemas estaban recién dándose, habrían reaccionado mucho más rápido porque les afecta directamente. Y además, ahora incluso reaccionarían de mejor manera y con las soluciones que sean adecuadas para su contexto local. Pero no, ya saben, no se puede hacer la descentralización, que es los discursos que hemos escuchado últimamente, porque Chile es uno solo. No, es que eso es separatismo. ¿Cómo le vas a dar autonomía a las regiones para tomar sus propias decisiones?
Entonces, ahí se continúa el discurso. Y cuando empiezan a ver personas que proponen la descentralización, te empiezan a decir, por un lado, no, es que vamos a dar plurinacionalidad, pero no autonomía, así que quédate tranquilo, no, como eso es mucho, eso es mucho. Y los de derecha dicen, no, eso es antipatria, ¿cómo se te ocurre dividir Chile? ¿Cómo van a tomar los de las regiones sus propias decisiones? No, Chile es uno solo, así que el presidente decide todas las cosas de manera autoritaria. Es lo que hay. Yo insisto, las personas al manifestarse van a criticar la inmigración, pero lo que deberían hacer es criticar el centralismo y pedir autonomía de verdad, porque solo ahí, cuando tengan autonomía, van a poder solucionar ese y otros problemas. Si no, van a tener que seguir haciendo esas marchas que van a seguir las noticias, pero que en la práctica no sirven para nada. Los paros de camioneros que hacen unas medidas temporales, pero en la práctica no sirven para nada. Y van a tener que seguir esperando a que ojalá al presidente de turno, en este caso va a ser Boric y lo que queda Piñera, se le ocurra en su momento acordarse los problemas locales que ustedes tienen en una región u otra y haga alguna solución que ojalá, en su infinita sabiduría de poder centralista, haga algo que sirva. Y si no, a esperar, como ha sido en toda la historia de Chile. Insisto, sin descentralización, sin autonomía, esto no se va a solucionar. Y va a continuar así. Y les aseguro que van a haber de nuevo marchas en el futuro sobre este tema, van a morir más personas de repente por esta situación y va a ocurrir exactamente lo mismo. Una semana o dos de hablar esto en las noticias, una medida parche que no sirve para nada y el ciclo se repite. Porque es lo mismo que le pasa a la Araucanía. Sin autonomía no hay solución. ¿Pero qué piensan ustedes de esta situación? ¿Están de acuerdo con la crítica de Mochati y otros periodistas de que es un fracaso total el gobierno de Sebastián Piñera en esto? ¿O creen que ha servido de algo la presencia de militar en el norte y esta idea de toque de queda, aunque en la práctica los datos muestran que en realidad no ha servido para absolutamente nada? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.